Ok, buenos días, Hernando. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Bien. Algunos fans de Alabama, pero estamos emocionados de tenerlos aquí con nosotros esta mañana. Si no sabes quién soy, como Matt dijo, mi nombre es Courtney y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores de Colonial Hills. Usualmente estoy en el norte de South Haven, pero hoy tengo la oportunidad, fantástica oportunidad de estar con ustedes hoy. Así que, bueno, ¿qué onda? Que una de las cosas maravillosas de poder servir un lugar como Colonial Hills es que podemos tener días como estos. Tenemos 3 campus y 3 pastores que sirven en esos espacios. Tenemos la oportunidad de asociarnos entre sí, unos con otros como familia en formas únicas, ¿no? Así como dijo Matt, el pastor Frank el pastor Dolores está predicando en South Haven y le mandé un mensaje y le dije, hey, predica a mi gente allá arriba, que finalmente vamos a tener una predicación competente. Y texté al pastor Lucas y le dije que hace tan buen trabajo haciéndoles aquí, guiándoles y enseñándoles semana tras semana. Y le dije, hey, hoy, cuando estás en la universidad, dale todo lo que tienes en 32 minutos, porque como no te van a aguantar todo el tiempo que lo haces aquí, ¿no? Ahí tienen que descomponer las cosas y guardar las cosas y te van a quitar el micrófono mientras hablas y ponerlo en el carrito. Así que, córtale. Pero en cuanto a mí, cuando estaba entrevistando con el pastor Rick, él me dijo, estábamos hablando y hablábamos con todo el equipo realmente, una de las cosas que más me llamó la atención fue la oportunidad especial que tenemos como Colonial Hills de ver 3 campus únicos, cada uno de ellos, pero también con el mismo latido de corazón para aprovechar nuestros dones combinados para ver a todas las personas en todo el condado de DeSoto ser alcanzadas con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ok. Ahora, dicho esto, si tienes tu Biblia, úneteme en el libro de Primera de Pedro y de todas las semanas, que debía estar animado para ir y ver todos los mensajes, toda la aplicación de esta próxima semana. Esta será una excelente porque mientras estamos en Primera de Pedro 1, en South Haven el pastor Frank está en el capítulo 2 y en Olive Branch el pastor Luke está en el capítulo 3. Así que realmente tienes todo el panorama ahí, ¿no? En estas 3 predicaciones. Primera de Pedro. Y no tuve voz en la manera como se dieron los pasajes, ¿no? Hasta el día de hoy. Todo eso se decidió mucho antes de que yo viniera al personal. Pero te voy a decir que el libro de Primera de Pedro de toda la Biblia puede ser mi libro favorito. Ya sabes, son 5 capítulos. Capítulo 1 es sin duda mi favorito. Así que predicar este capítulo me encuentro que voy a tener placer. Y me preparo y nos preparo para leer, pero el escenario en que entramos es uno de gran tensión para los destinatarios originales de esta carta. La razón de esto es que a medida que el cristianismo se había extendido en la época de los apóstoles, por todo el imperio romano, había tenido un gran éxito a través de la predicación empoderada por el Espíritu en la iglesia primitiva. Pero, al mismo tiempo, enfrentó una gran persecución. Los cristianos fueron arrojados a las prisiones, fueron torturados y algunos de ellos habían sido asesinados por las buenas nuevas que habían llegado a creer y por la forma en la que habían comenzado a vivir la vida que habían llegado a adoptar. Ahora, para aquellos que han caminado con Jesús y los apóstoles, aquellos que se habían reunido con él personalmente, en muchas maneras esto era esperado. Quiero decirte, no solamente Jesús advirtió a sus seguidores acerca de esto, sino que habían presenciado que Cristo necesariamente se convirtió en la primer víctima de su propio mensaje. Y sin embargo, para algunas personas, algunos cristianos primitivos, este rechazo, este abuso, este odio que enfrentaron era mucho menos esperado y ciertamente fue un desafío para los nuevos en la fe.
Así que en medio de todo eso encontramos la carta de Pedro a estos creyentes y es una carta circular que significa que no fue escrito solo para una ciudad o una iglesia, sino para muchas personas y en un círculo y circular a través de todo el imperio romano para aquellos que estaban enfrentando en la misma situación, estaban batallando, luchando con las mismas cosas. Y entonces en él, Pedro escribe, no solo como un apóstol de Cristo, sino también simplemente como un hombre que pudo empatizar con su situación, porque la persecución no era algo que fuera extraño para Pedro, porque él era un apóstol, porque era un líder de la iglesia. No significaba que estaba protegido en algún lugar, en una torre, lejos de todo, y caminar con Jesús no lo había hecho inmune a los efectos de las cosas que estaban sucediendo en la cultura. Y nosotros vamos a leer eso en un momento. Pero creo que en la carta de Pedro, la noción de que el creyente ha sido nacido de nuevo es la idea clave. Creo que es central en la forma en la que Pedro responde a los cristianos del primer siglo. Y de cómo la Biblia nos habla también hoy. Esta verdad de que los cristianos nacen de nuevo es clave para que inicie esa persecución. Ellos no eran y nosotros no somos los mismos culturalmente o ideológicamente como las personas que nos rodean. Pero la misma comprensión, la misma realización de nuestro nuevo nacimiento, esto también es clave para la forma en que respondemos. Con eso en mente. Nuestro sermón se titula No es lo mismo. Este es el tema que va a través del libro 1 de Pedro y a través del largo de este mensaje también. Y está un poquito fuera de orden porque generalmente leo el pasaje antes de llegar a esta parte, pero antes de que lo leamos esta mañana, quiero comunicarles mi punto principal, mi tesis, podrías decir, por el mensaje. Que es, si te vas de aquí hoy recordando un enunciado, debería ser que nacer de nuevo debe producir un cambio fundamental en nuestra persona, nuestra perspectiva y nuestras búsquedas. Y lo voy a decir una vez más porque es muy central para lo que vamos a discutir el día de hoy. Del nacer de nuevo debe producir un cambio fundamental en nuestra persona, nuestra perspectiva y nuestras búsquedas. Ora conmigo por un momento. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra, Dios. Estamos tan agradecidos por la oportunidad que tenemos de mirar en las profundidades de tu maravilla y majestad. Señor, te pido que al leer tu palabra que nos ilumines, danos luz para que podamos ver y entender la belleza y la bondad de tu palabra, para que veamos cosas maravillosas, hermosas y gloriosas en ella. Te he pedido, Señor, que puedas sentarme finalmente, Señor, y que te pongas en pie en mi lugar, Señor, y úsame simplemente como un recipiente y un portavoz de tu palabra. Háblanos, Señor. Enséñanos. Llena este espacio con tu presencia. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo oramos. Gracias, Señor. Amén. Ok. Bien, vamos a leer 1 de Pedro. Y vamos a comenzar viendo los primeros 5 versículos de este texto. Y Pedro escribe y dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendecido el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, quédate con la premisa de que nacer de nuevo debe producir un cambio en nuestra persona, nuestra perspectiva y nuestras búsquedas. Pedro nos presenta con esta misma idea de como un asunto de primera importancia, y yo creo como el fundamento de cual él va a construir el resto de esta carta. Tomando esta cosa y comenzando a desmenuzarla en partes, en componentes, lo primero que vamos a examinar es el aspecto personal asociado con nacer de nuevo. Porque yo he experimentado un nuevo nacimiento en Cristo. Quien soy no es lo mismo. Inmediatamente después de su introducción, aquí vemos que Pedro prorrumpe en una efusiva alabanza al Padre, porque según su gran misericordia, Pedro dice que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Antes de que continúe, quiero hacer una pausa ahí, justo ahí, y hablar como lo absolutamente raro y lo absolutamente glorioso que es esa declaración. Por ejemplo, si has nacido o alrededor de la iglesia o por un tiempo significativo, probablemente estás acostumbrado a escuchar y usar este tipo de lenguaje. Y esto puede haberlo normalizado para ti, pero no nos engañemos, esto es extraño. Esto es una conversación 100% rara. Y al no poder reconocer esto, a menudo pasamos de algo absolutamente milagroso antes de que podamos apreciarlo completamente lo asombroso que es. Ahora, podemos decir que se supone que este lenguaje parece anormal, porque debido a cómo la gente en la Biblia responde a él, y de hecho la primera vez que vemos este nacimiento de nuevo usado, es comunicado por Jesús cuando está hablando con este hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo, él está un poquito conmocionado cuando escucha. Suena como una tontería. En esta conversación Jesús está hablando con este conocido, maestro respetado de los judíos, y le está hablando del reino de Dios, diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo comienza su declaración, esta enseñanza, con esta doble afirmación. De cierto, en serio, es como decir, es cierto y absolutamente cierto que necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo lo escucha, pero a diferencia de la mayoría de los cristianos que acaban de escuchar repetirlo una y otra vez a través de sus vidas, él no estaba familiarizado con esta terminología y por lo tanto la trata con una respuesta consistente con lo completamente extraña que es esta declaración. Nicodemo está como, ¿nacer de nuevo? Nacer de nuevo está como, Jesús, ya estoy viejo. No puedo entrar otra vez al vientre de mi madre una segunda vez. Como, ¿de qué estás hablando? Esto no es lo que las personas normales dirían. Este lenguaje extraño que Pedro escucha, adopta. Pedro adopta, y aquí hay uno de los términos que podría comunicar: la nueva vida, la transformación, la regeneración que tiene lugar cuando un no creyente cruza el umbral de la fe. Es este lenguaje de nacer de nuevo que describe tan completamente la novedad de la vida cristiana. Como el Evangelio no solo nos arregla, sino que nos rehace, amén. Considera por un momento todas las cosas que no elegiste, pero que vinieron a caracterizar tu vida porque simplemente naciste. Porque, por ejemplo, cosas tan simples como el cabello y el color de tus ojos. Cosas tan complejas y tan formativas como los estatus socioeconómico y el acceso al agua limpia y a la educación. Tú naciste en un entorno y en un tiempo que no elegiste. Y muchos de estos factores se han ido formando como la totalidad de tu vida. Y sin embargo, Jesús, y aquí Pedro, continúa diciendo que la vida en Cristo es nacer de nuevo. Es una vida en la que naces de nuevo. Tu identidad, tus relaciones y tu propósito han cambiado. No eres el mismo.
Y de cierta manera, esto es cierto, mi cabello siendo el mismo, no he crecido nada desde que me convertí en cristiano, no me hizo más atlético. Primero que nada, Pedro dice que la gran misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y esto a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ok, así que, ¿qué significa esto? ¿Y cómo deberíamos de entender todo esto también? Para ponerle carne y huesos a esto, lo que Pedro está diciendo es que cuando experimentamos nuestro nacimiento inicial, no lo sabíamos, pero a causa del pecado nacimos en una esperanza que estaba muriendo, estaba desvaneciéndose. Y podemos ver esto incluso sin espiritualizar o la ayuda de las escrituras, porque la razón por la que nuestra esperanza perecía era porque desde el momento de mi nacimiento yo estaba pereciendo y también las cosas que perseguía. Como si hubiera tantas cosas que me gustan en mi pecado perseguir, ¿no? Algo así. Y lo que sea que fueran, ya fuera placer o riqueza o éxito o mujeres o aclamación o cosas por el estilo, lo que sea, ¿no? Todos eran cosas perecederas, vanidad de vanidad. Estaban persiguiendo al viento. Y debido a esto, debido a que yo estaba muriendo porque estaba buscando algo que perecía, todos mis deseos eran sensibles a mí, centrados a mí y eran sensibles al tiempo. Y esto tenía que ver con quién era. Yo estaba vivo, pero estaba acelerando hacia la muerte. Y es con todo esto en mente que Pedro comienza a dirigirse al lector. Es con todo esto como fundamento que comienza a enseñar con una exclamación de alabanza, porque aunque todos estuvimos vivos una vez con una esperanza moribunda, Pedro dice, bendecido sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es según su gran misericordia el que nos guarde de la condenación que justamente nos habíamos ganado. Es de acuerdo a esto que nos ha llamado a nacer de nuevo, a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo. Y de lo que esto habla acerca de un cambio en mí. En otras palabras, una vez estaba muriéndome, pereciendo con persecuciones perecederas, pero ahora eso ha cambiado. No soy el mismo y he nacido de nuevo una esperanza que está viva, porque también lo está Cristo. Y tiene que cambiarme, ¿verdad? Quiero decirte, vamos a hablar más acerca de esto en particular más adelante, pero porque soy una nueva persona, porque tengo una vida nueva arraigada en quién Cristo es y lo que Él ha hecho, tengo una vida que ya no perece, sino que es eterna. Y a su vez mis actividades se convierten en actividades eternas. Mis deseos ya no están centrados en mí y son sensibles al tiempo, sino que están centrados en Cristo y eternos. No soy el mismo. Pero escucha, Pedro continúa más adelante incluso diciendo, no solamente no creyente nace en una esperanza viva, sino que también a un nuevo tipo de heredad. Y esta nueva herencia, como este nuevo nacimiento y esta nueva esperanza, asume la naturaleza y las características de que les proporciona todo. Lo que quiero decir, lo que significa es que la vida eterna que los creyentes nacen de nuevo les brinda esta esperanza viva, pero también una herencia que la Biblia describe como imperecedera, inmaculada e inmarcesible, guardada en el cielo. Y esta esperanza imperecedera y esta herencia imperecedera trabajan en concierto uno con el otro. Que esta esperanza es la seguridad de mi herencia anticipada y esta herencia inmarcesible es la sustancia de mi esperanza. Y ambas son, la esperanza y la herencia, están basados y a través del ministerio de Cristo, a quien Dios ha obrado para producir mi nueva vida, mi renacimiento. ¿Están conmigo esta mañana todavía? Ok. Ahora, seguramente nacer de nuevo y recibir una herencia como resultado de ese nuevo nacimiento, esto evoca
alguna idea de relaciones familiares, por ejemplo, y debería de hacerlo. Los creyentes nacen de un nuevo padre y se convierten en herederos de una nueva herencia. Sin embargo, un nuevo padre y una nueva esperanza y una nueva herencia no deben entenderse como todo lo que resulta de la nueva vida. El resultado de nuestro renacimiento también viene con una nueva forma de responder, una nueva forma de ver el mundo. Así que Pedro está edificando aquí y construyendo y continúa con el versículo 6. Y continúa aquí y él dice, en lo cual, en la realidad de tu nuevo nacimiento, en la realidad de tu nuevo nacimiento y esperanza y herencia, en esto, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro está diciendo que la verdad asociada con el cambio personal en Cristo produce motivo para el gozo intencional, incluso en medio de las tribulaciones y pruebas. Y esto naturalmente me lleva al siguiente punto, que nacer nuevo no solamente es que cambia quién soy, sino que también mi perspectiva no es la misma. Ahora, todas las cintas de VHS que me formaron mi infancia incómoda, una de las películas que tocaba regularmente fue, sin duda, El Capitán Garfio con el gran Robert Williams. ¿Alguno de ustedes la vio también? Ahí estamos, enganchados, ¿no? En Disney, todos los sábados por la mañana, todos los mismos grupos de edad, ¿no? Aquí. Y puedo decirte que vi esa película con familia, quería ser Peter Pan, pero como el Peter Pan negro, ¿no? Aunque suena como una película de miedo, el Peter Pan negro. Podemos pasarlo, ¿no? Me gusta. El Pan negro. Si no lo has visto, el Capitán Garfio o Hook, te voy a estropear un poco, pero bueno, una película de 31 años, no me puedo responsabilizarme porque no la has visto, pero bueno, estoy divagando. Ahora, en esta película, Robin Williams interpreta a un Peter Pan adulto. Ahora, esto no es normal en la historia. Pero la razón por la que es un hombre adulto y no un niño es porque en algún momento dejó el país de nunca jamás y que había crecido y había formado una familia. Pero supongo que el truco de la magia del nunca jamás es que cuando Peter deja a nunca jamás, se olvida quién es, simplemente comienza a vivir esta vida ordinaria sin volar. Y todo está bien. Está bien, está haciendo lo suyo y hay un giro en el trama. Tiene que volver a nunca jamás a salvar a su familia. ¿De quién quieres? El Capitán Garfio. Y está bien, y tú lo estás como, ¿qué tengo que salvar a Mackie? A Jack. Mira, que ha vuelto y puedes sentirlo, ¿no? Pues bueno. Pero no sabes que es Peter Pan. Tiene que entender primero quién es, quién tiene que entender. Así que esta escena clave en la película. Cuando Pan está ahí, Peter Pan está cenando con los niños perdidos y no hay comida, ¿no? En los platos y todo eso. Y tiene hambre y está enojado. Y a algunos de ustedes les gusta recordar esto como los recuerdos simplemente están recordando y donando en medio de todo esto, en medio de esta frustración, se mete en esta batalla de insultos con este nuevo líder de los chicos perdidos. Y comienza realmente a divertirse, ¿no? Con eso como, nunca quiero crecer jamás, pero Peter Pan está regresando. Está hablando basura loca, ¿no? Está diciendo, eres lascivo, crudo, grosero, paquete de comida masticada. Y él toma su cuchara y como que recoge de la nada y se la avienta y sale como pie en la cara de Rufio. Y luego cámara se abre, sin juego de palabras. Y la mesa que estaba vacía al principio, ahora está llena de
todo tipo de comida fantástica e increíble. Como estas piernas de pavo, y hay queso y pasteles y todo tipo de frutas y pasteles. Y Peter Banning, en este momento, comenzó a comprender que realmente era Peter Pan. Y como resultado, su visión de su entorno, literalmente la forma en la que entendía el mundo entero, estas cosas comenzaron a cambiar. Y de la misma manera, como cristianos, cuando nacemos de nuevo, tenemos la capacidad de volar. Bueno, eso no es cierto, pero no lo intentes en casa. Pero los cristianos, cuando nacemos de nuevo, a veces no reconocemos todas las implicaciones que eso tiene en nuestra identidad. A menudo los cristianos piensan que debido a que nos vemos igual por fuera, que seguimos siendo la misma persona, pero que ahora vamos simplemente al cielo. Pero eso no es como la Biblia describe este proceso, no es como la Biblia lo comunica. Ya sea que si la Biblia usa el lenguaje que comunica que hemos sido crucificados con Cristo o sepultados con Él en el bautismo, el lenguaje que dice que debemos de quitarnos el viejo hombre y ponernos el hombre nuevo. El Nuevo Testamento está lleno del lenguaje que transmite la verdad de que hay esta transformación que toma lugar. Y esta transformación en nuestra persona, una vez que es entendida, también debe de causar una metamorfosis en nuestra perspectiva. Por lo tanto, en su escrito, Pedro dice que tenemos una receta para regocijarnos en medio de las pruebas que es ajena a aquellos que no conocen a Cristo. De hecho, una de las diferencias más flagrantes en la forma en que los cristianos se comportan en comparación a los no cristianos tiene que ver con la perspectiva que llevamos a nuestro sufrimiento. Familia, como estás consciente de que la esperanza viva en la que has nacido de nuevo te permite sufrir bien. Y que si de hecho la Biblia dice que te permite sufrir con regocijo. Porque tú sabes que aquello en lo que estás arraigada tu esperanza no se ve afectada por las dificultades de tu vida cotidiana. Cualquiera que sea esa lucha, en esta verdad, en este hecho, los cristianos tienen la capacidad de estar a favor de una transformación y una perspectiva transformadora que es tremendamente diferente al mundo que nos rodea. Como ya que has nacido de nuevo, porque has nacido de nuevo, cuando el dinero se agota o cuando se acaba, puedes elegir regocijarte. Cuando las relaciones se tuercen, puedes elegir regocijarte. Cuando la presión de ser padre o un hijo, cuando las expectativas del trabajo, de la familia, cuando esas cosas pesan sobre ti, puedes elegir regocijarte con la garantía de que no habrá problemas, no durará por siempre. Y tu esperanza es una esperanza viva, porque tu Salvador es un Salvador vivo. Has nacido de nuevo, en tu perspectiva no es la misma. De hecho, Pedro dice que cuando sufres bien, especialmente cuando sufres por el Evangelio, como cuando decides cambiar tu estilo de vida, cuando decides no ir a los lugares que normalmente habrías frecuentado o actuar de la forma en la que hubieras actuado anteriormente, cuando decides hacer esas cosas, cuando envías tu dinero y tus recursos y tu tiempo a lugares que están afectados por lo que ha sido hecho en Cristo y recibes una reacción violenta debido a esto, Pedro dice que tu fe se prueba a sí misma. Que son transformados perspectiva llena de gozo en medio de la dificultad dura, y esto muestra la autenticidad de tu fe a través de la cual estás siendo guardado para la salvación. Y esto es una locura diferente. Nadie más puede decir esto como en el mundo. Como la perspectiva que tienen los cristianos es necesariamente diferente. No es lo mismo como tus amigos ateos o agnósticos. Porque su esperanza literalmente está en lo que pueden sostener.
Jesús llama esas cosas tesoros en la tierra donde los ladrones entran y roban y donde la polilla y el hollín corrompen. Esas cosas que sabemos ser volubles, sabemos lo que son. Y debido a esto, cuando vivamos con perspectivas sin cambios, cuando vivimos con una visión del mundo que no había sido transformada por el Evangelio, nos hicimos susceptibles al vaivén de nuestras circunstancias que siempre están cambiando. Y en eso también en esos momentos se vuelve casi imposible para nosotros tener una opinión que choca con la opinión popular. No tenemos tiempo suficiente para sumergirnos a eso, pero es algo a que te debes que aferrar. Por otro lado, nuestra perspectiva tampoco es la misma, incluso como la de otros que aferran o confían en cualquiera de los otros sistemas engañosos de fe que son contrarios al Evangelio. Ni siquiera fueron los mismos en nuestras perspectivas como los budistas, hindús, musulmanes o amigos judíos. Y les diré por qué. Esto es debido a que mientras todos esos sistemas pueden tener algún tipo de idea o forma de eternidad o una vida después de la muerte, todos esos otros sistemas de fe te ponen presión en ti para vivir lo suficientemente bien para ganarte el camino o la puerta o la entrada. Esto es extraño al Evangelio. De hecho, es imposible. Y aunque fuese posible, hace que la vida sea... toma una perspectiva llena de alegría inconsistente como lo que queremos, porque por naturaleza, para tomar en serio esta forma de vida que tengo que abrirme camino hacia la salvación, siempre tengo que sopesar si lo he hecho suficientemente bien o mal, si las cosas buenas pueden contrarrestar las malas. Para mi vida jamás puede causar gozo, simplemente causará inseguridad y miedo. Pero Pedro dijo, los cristianos no son iguales. Hemos nacido nuevo en Cristo y eso siempre puede y debe siempre causarnos a regocijo. No te de margen. Una de las verdades más asombrosas de la historia cristiana es que históricamente la persecución, en lugar de sofocar el crecimiento de la iglesia, tiende a ser un factor para acelerarlo. Eso no es algo que simplemente hay una investigación que hizo Oxford. El real lugar donde el cristiano tiende a replegarse más son lugares donde el gobierno tiende a dar un tipo de libertad y apoyo de los lugares donde la iglesia generalmente explota, es donde la gente presiona y empuja contra el cristianismo. Y me pregunto, ¿por qué podría hacer esto? Y en última instancia, es debido a que la perspectiva que los cristianos tienen o llevan en su sufrimiento. Porque la forma en que los cristianos manejamos el Evangelio, lo manejamos como debemos, dar un testimonio a la realidad que no se ve en ninguna otra parte en la historia humana. Es como cuando los creyentes sufren bien, damos testimonio que en medio de todas las circunstancias, la nueva perspectiva que los cristianos tenemos en Cristo demuestra que esta cosa sobrenatural ha ocurrido a nosotros por el poder de Dios. Todavía no es todo el alcance completo del pensamiento de Pedro y no vamos a llegar a cubrir todo el alcance de la idea aquí en este capítulo, pero moviéndonos unos versículos adelante. Leamos versículos 13 al 19. Pedro escribe y dice, por tanto, por todo eso que ha pasado, esas cosas que han venido y que hemos hablado, dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y familia, con el tiempo que tenemos restante, porque si pego como Lucas, es mucho tiempo, ¿no? Pero con el tiempo que tenemos, quiero que veamos nuestro último punto del día. Así que hasta ahora, nacidos de nuevos, el nacer nuevo, quien soy, no soy el mismo, mi perspectiva no es la misma, pero ahora mis actividades y mis búsquedas no son las mismas. Y lo que hemos llegado a entender hasta ahora, en este momento, es que el milagro del renacimiento cristiano necesariamente funciona en el creyente, algo que de otra manera no puede ser explicado. Esto siendo que la misericordia de Dios, a través de la resurrección de Cristo, de Jesús, produce un efecto transformador en quienes somos, nuestra persona. Nacemos de nuevo. Y eso, naturalmente, debería rehacer nuestra visión del mundo, la forma en que vemos el mundo. Pero Pedro dice que no debería detenerse ahí, sino que también debería extenderse a la forma en la que vivimos en el mundo, la forma en la que llevamos nuestras vidas. O tal vez decirlo de una manera más sucinta. Los cristianos, ya que no somos los iguales, no debemos vivir de la misma manera. Hemos nacido de una nueva familia, pero si somos honestos, algunas de las personas necesitan una prueba de paternidad porque no tienen el parecido familiar. Como no se ven como papá. Hay muchas personas que dicen que Cristo es su Salvador, pero no se parecen al Padre. Y cuando Pedro dice, sed santos, como el que os llamó santo, y cuando Jesús dice, sed santos, como su Padre celestial es santo, entonces lo que está diciendo es que debes de tener un parecido a la familia, si eres parte de la familia. Y es una vergüenza, es una pena cuando esto no es cierto. Como de todas las cosas que se pueden decir de nosotros, que nunca sea cierto que el testimonio de nuestra fe en Cristo se ha visto comprometido porque nos parecemos a todos los demás. Porque el tiempo que pasamos, lo pasamos persiguiendo las mismas cosas como aquellos que no han nacido de nuevo. Porque por la forma en la que usamos o atesoramos nuestros recursos es la misma como aquellos que no tienen herencia en Cristo. Y debido a que las preocupaciones más profundas, los factores estresantes de nuestros corazones y mentes son los mismos que aquellas que no tienen una esperanza viva, que nunca se llega a nosotros. Y sin embargo, como el cristianismo estadounidense, ese ha sido el caso, con demasiada frecuencia. Y sin embargo, al final de este capítulo, Pedro está acumulando premisa teológica sobre premisa teológica para darnos todas las razones para asegurarnos que este no sea el caso para nuestras vidas. Somos humanos, sí. Batallamos, sí. Pero como Dios ha hecho todas las cosas para que la gloria del Evangelio brille a través de tu vida, en aquellos que por la providencia de Dios han sido colocados en tu círculo de influencia, absolutamente sí. Este es el llamado. Este es el resultado. Esta es una prueba de nuestra fe probada con fuego. En esto, por lo tanto, dice Pedro, que hay una ignorante y hay una forma de vida vana a la que no debemos conformarnos, porque hemos sido rescatados de ella con cosas no tan comunes, no tan perecederas y no de tan poco valor como el oro y la plata. Hemos sido rescatados con algo que es mucho más precioso. Pedro dice que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. Pedro dice que estábamos
pereciendo con nuestras búsquedas, pero Jesús derramó su sangre para comprarnos y librarnos de esas cosas sin valor que heredamos en nuestra carne para que podamos descansar en la herencia que Él proporciona. Y si realmente quieres hacer un trabajo genial en el texto de Primera de Pedro y quieres ver el capítulo 1, y lo interesante es que Pedro utiliza esta palabra herencia 2 veces. Este lenguaje familiar, esto que les fue transmitido por sus padres antepasados al principio, habla de esta herencia y dice que es algo imperecedero, inmaculado, inmarcesible y guardado del cielo para ti, pero atrás dice, Dios te ha rescatado, ha pagado tu rescate de la herencia que de otra manera hubieras tenido. Y esas cosas que hubieras tenido, las cosas que heredaste en la carne, esas son fútiles, cosas son ignorantes y son cosas impías. Y sin embargo, al nacer de nuevo, como tu nacimiento de nuevo te ha dado acceso, no solamente a una nueva forma de ser o una nueva forma de pensar, sino una nueva forma de actuar, te ha liberado de estas cosas vanas. Familia, sí hemos sido rescatados por algo tan precioso como la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. No deberíamos asegurarnos aún más de que vivamos de una manera que honre el sacrificio. No deberíamos nosotros, entre todas las personas, ser liberados para dar y servir y amar y sacrificar y restablecer los estándares de bondad y cuidado en nuestras escuelas, en nuestro lugar de trabajo y en nuestra ciudad. Hemos nacido nuevos, hijos de Dios. ¿Qué tenemos que perder viviendo diferente? No tenemos que protegernos. Dios ha prometido hacer eso. No tenemos por qué temer al rechazo del mundo. Pedro dice que han sido elegidos en Cristo. Él los ha llamado exiliados elegidos que están eligiendo a Jesús. El mundo los va a rechazar de todos modos, así que también podrían sumergirse en eso, ¿no? Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿creemos en eso hoy? ¿Creemos suficientemente para decirlo con nuestras vidas? ¿Creemos lo suficiente para cambiar la forma que vivimos en el mundo porque Cristo ha hecho algo en nosotros? Como cuando miramos y equilibramos nuestras chequeras financieras, muchas de ustedes ya no tienen chequeras de verdad, pero cuando lo balanceas y miras esa cosa, ¿crees lo suficiente como para transformar la forma en la que usas tus recursos? Cuando estableces tu horario, ¿crees lo suficiente como para que transforme tu tiempo? Cuando miras el espacio en tu hogar, ¿lo crees lo suficiente como para decir, voy a aprovechar lo que Dios me ha dado? Lo que me ha sido regalado por la bondad de Cristo para que yo pueda mostrar su gloria al mundo que me rodea. Pero vivimos de la manera que todos viven. Cristo ha cambiado tu eternidad. Si has confiado en Él. Y eso vale todo tu compromiso, toda tu devoción, toda tu vida. Ahora, si aún no has dado tu vida a Cristo, a Jesús, como mientras viene Brendy y el equipo, antes de que puedas ver diferente y vivir diferente, debes también permitir que Cristo te haga diferente. En otras palabras, debes de nacer de nuevo. Y escucha, para aquellos que no están en Cristo, debes de ver que esas cosas que ha estado persiguiendo, que no hay vida en esas cosas, no hay esperanza en ellas. Debes de ver que tal como eres una persona que está pereciendo. E incluso mientras te aferras a una vida más plena, esas cosas se te escapan entre los dedos. Pero escucha, si confías en Jesús el día de hoy, te dará una nueva vida. Una vida que es eterna. Una vida con esperanza viva. Si quieres saber lo que significa, me encantaría platicar contigo después del servicio. Ven a hablar conmigo, estaré ahí en el frente. No hay mejor decisión que puedas tomar con tu vida. Oremos. Padre Celestial, Dios, te damos gracias
Te damos gracias, Señor, de que en medio de nuestra caída y nuestro pecado, Señor Dios, tú has invadido nuestros corazones y nos has transformado por el poder de tu evangelio, que de acuerdo a tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo. Padre, te pido que vivamos así, como que eso es verdad. Padre, te pido que por el poder de tu Espíritu, Dios, que tú cambies la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Que, Señor, que tú cambies la forma en la que actuamos en el mundo alrededor que nos rodea. Que transformes, Padre, nuestras vidas y a través de eso podamos ser agentes de transformación. Que podamos ser embajadores de Cristo. Que podamos ser ministros de reconciliación. Que podamos ser tus testigos. No solo en lo que hacemos los domingos o los miércoles, sino en todo lo que hacemos. Padre, ayúdanos a ser sal y luz. Padre, te agradecemos por estar presente con nosotros el día de hoy. Te pedimos que establezcas tu verdad en nuestros corazones. Padre, permite que descanse pesadamente sobre nosotros constantemente. Que no dejemos este lugar simplemente habiendo escuchado algo, sino que, Padre, que podamos ser, que seamos cada vez más como tu Hijo Jesús. Transfórmame a su imagen de un grado al siguiente. Gracias por tu presencia. Sé glorificado, Señor. Te amamos. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.